Ajá, sí, ya está grabando. Mm. Bueno, muy buenas tardes. Me Buenas presento, mi tardes. nombre es Esbeidi Fernanda Santa Cruz Muñoz y para el desarrollo de ese trabajo tengo el rol de representante estudiantil. Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Paguatián Bolaños. Para este trabajo me corresponde el rol de coordinador. Muy buenas tardes, mi nombre es Giselle Nieves Rengifo y para este trabajo me corresponde el rol de maestro 1. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Ojeda Díaz. Para este trabajo me corresponde el rol de orientador escolar. Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Jennifer Fabián Uribe y para este trabajo me corresponde el rol de maestro 2. Puede continuar el compañero Víctor. Bueno, frente a lo que nos corresponde el día de hoy, tenemos como nombre del proyecto educativo institucional del PEI, Escenario de Paz para la Excelencia Educativa. Departamento de Valle del Cauca, municipio o ciudad San Juan Bautista del Guacarí. El contexto educativo y la descripción del problema. Terminando este tema, vamos a debatir un poco frente a los diferentes enfoques curriculares, compañeros, para que nos vamos preparando. Entonces, la propuesta Tejiendo Paz y Conocimiento de la Innovación Curricular Socioinformativa para la Transformación Educativa en Guacarí. Como coordinador, quiero comentarles que la comunidad educativa de Guacarí, Valle del Cauca, enfrenta una desarticulación significativa entre los currículos escolares actual y la realidad socioeconómica y cultural del municipio, lo que ha generado diversas consecuencias en el proceso formativo de los estudiantes y el desarrollo comunitario. Es evidente la desconexión entre los contenidos académicos establecidos en los planes de estudio y las problemáticas locales derivadas del posconflicto. Como bien lo dice el tema, también somos un municipio que está, digamos, en medio del conflicto armado. Esto debido a que las instituciones educativas y el territorio operan con un circuito que no corresponde adecuadamente a las necesidades de la reconciliación, reconstrucción del tejido social, en el tema de la reconstrucción de la paz que demanda la región. Es así como los estudiantes perciben la educación como un proceso ajeno a la realidad. Es como si, digamos, por ejemplo, los niños van a la escuela como por una obligación, más no por una, digamos, por una convicción de que les guste o que la cultura del estudio en nuestras comunidades sea como, eh, digamos, que nos guste ir a la escuela, ir a las instituciones por cuenta propia. Por otro lado, existe también la fragmentación disciplinar de la amplia y la dificultad de comprensión integral de las problemáticas sociales, ambientales y económicas que afectan al municipio. El enfoque tradicional en las asignaturas aisladas no permiten a los estudiantes establecer conexiones significativas entre los diversos saberes y ampliarlos a las situaciones reales de su entorno. Como consecuencia de lo anterior, se observa un bajo nivel de desarrollo en las competencias para la resolución de los problemas contextualizados y para participación ciudadana y activa. Adicional a ello, les comento también que es escasa la incorporación de la riqueza cultural y saberes ancestrales. Vallecaucanos en el currículo constituye otro aspecto problemático, los conocimientos tradicionales de la comunidad, sus prácticas culturales y su visión han sido históricamente relegados frente a los saberes académicos convencionales, lo que ha contribuido a un progresivo debilitamiento en la identidad cultural local y el desaprovechamiento del patrimonio. Eh, este material podría significativamente enriquecer procesos educativos. Si ponemos la cultura dentro de la educación, podemos recuperar
digamos, la cultura de nuestros ancestros. Con respecto a la pedagogía, el predominio de las prácticas docentes limitadas debido a la transmisión de los conocimientos. También quiero comentarles, en la vinculación de la escuela y otros sectores sociales del territorio hace que las instituciones funcionen en la desconexión de las familias, organizaciones comunitarias, entidades gubernamentales, en el sector productivo. Es por ello que se requiere de una innovación curricular que desde el enfoque crítico social pueda responder a las particularidades de Guacarí en una formación para la paz y el desarrollo sostenible, eh, posicionando a la educación como un factor determinante en la transformación social de nuestro municipio. Entonces, esto sería en sí eh, la descripción del problema que tenemos en nuestro municipio frente al tema de la educación. Entonces, compañeros, pues si tienen algo para anexar aquí, bueno sería que lo anexemos. Lo otro sería, pues si no tenemos nada que anexar, pues a hacer, eh, pasar a hacer la discusión frente a los enfoques curriculares. Y me parece bien que por el momento continuamos con la descripción de los enfoques curriculares para después ya continuar con la introducción de, de lo que venimos hablando, del contexto educativo. Ok, entonces, pues a mí me corresponde hablar del enfoque dialéctico en el tema de los enfoques curriculares. Este enfoque emerge del proceso de acción, reflexión y enfatiza en los aportes provenientes de la cultura cotidiana. Los objetivos son planteados por los alumnos bajo la orientación del docente. No se elaboran previamente, sino que surgen en el proceso de la acción y la reflexión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este enfoque dialéctico se alimenta dependiendo la cultura, dependiendo lo que nosotros vivimos a diario en nuestro territorio, nuestros enfoques. O sea, no es lo mismo la cultura, digamos, del Valle del Cauca a la cultura del departamento de Nariño, a la cultura del departamento del Putumayo, Cauca, en fin, las culturas son muy diferentes, aliadas de algo, ¿no? Pues que, digamos, por ejemplo, en este caso, somos aliados del tema de la educación, pero en cuanto a la cultura, hay una gran diferencia en todos los aspectos, donde nosotros tenemos que adaptarnos como educadores a la cultura cotidiana de cada sector. Muchas gracias. Yo continúo con el enfoque psicológico. Entonces, este enfoque psicológico tiene como, se asume como un medio para el desarrollo del alumno. Se tiene un énfasis en el contenido de valores, las actitudes y las destrezas. Los objetivos se plantean en términos de habilidades, destrezas, actitudes que estimulan el desarrollo del potencial personal de cada alumno. Pues sabemos que cada alumno, bueno, cada niño tiene un potencial, un desarrollo o un ritmo diferente. Entonces, este enfoque pues se enfatiza, como por decirlo así, en determinar pues o valorar el desarrollo o el ritmo de cada niño, porque pues como sabemos cada uno somos diferentes, entonces entiendo que eso es lo que analiza este enfoque psicológico. Ok, compañera, gracias. Yo continúo con el enfoque tecnológico. El enfoque tecnológico básicamente se trata de una enseñanza técnica que busca el logro de los objetos, la transmisión de conocimiento en condiciones controladas y la asimilación de conceptos. Este se emplea en la enseñanza instruccional, como las fichas, módulos, enseñanza programada, todo esto a través de los recursos como materiales impresos, pues la televisión, radio, la computadora, y todo el aprendizaje es externo y observable, y se basa en los estímulos. Es un sistema de educación que es sancionador y controlador, el cual se utiliza en los métodos más evaluados y sumativos, así como decía la compañera anteriormente, todo niño es diferente,
todos, todos no aprenden al mismo ritmo, no tienen la misma capacidad de aprender. Entonces se basa nomás en un aprendimiento más externo, más visual, más tangible. En ese se basa el enfoque tecnológico. No Muchas sería gracias. nada más. Bueno, a mí me tocó el enfoque socioreconstruccionista. Esta es una tendencia filosófica que tiene como eje fundamental reconstruir la sociedad con el propósito de resolver la crisis cultural de nuestra época. Dentro de este concepto fundamental, la educación debe reinterpretar los valores occidentales a la luz de los conocimientos que nos ofrece la ciencia actual. Se busca una sociedad más equitativa y un orden social. Bueno, este busca como que resolver las crisis que se presenten y asimismo crear una sociedad más equitativa, con valores y así. Bueno, muchas gracias compañeros por sus aportes respecto a los diferentes tipos de enfoques que hay. Yo Al con- quiero debatir un poquito más sobre estos temas. Mire, por ejemplo, en el enfoque tecnológico, nos dice el compañero que se basa en una enseñanza técnica que busca el logro de los objetivos, la transmisión. Aquí hablamos de la radio, de materiales impresos, de la televisión, de una computadora. Mi pregunta es, compañeros, y quiero que seamos enfáticos y sinceros con la situación de, en este caso, de nuestro municipio. ¿Ustedes creen que tenemos todos estos recursos, todos estos materiales para poder prestar una buena educación o una excelente educación a nuestros alumnos? Compañero, pues ahí intervengo, voy a intervenir yo de manera corta, pues pienso que si tenemos una cosa, no tenemos otra. Podemos tener un computador, pero si no tenemos acceso a un buen internet de calidad, pues no tenemos nada. Entonces, sí, o sea, en algunas partes no tenemos toda esa capacidad para contar con todo eso, ¿no? No tenemos las herramientas completas, las tenemos a medias. eh, exacto, yo intervengo un poquito, por ejemplo, también en el tema de los docentes, por decirlo así, ¿no? Podemos también contar con el material tecnológico, con internet, pero en algunos casos, pues, se presentan algunos municipios que docentes, por ejemplo, que se enfoquen en el área de tecnología e información, pues no los hay, que tengan ese enfoque pues estricto y en algunos casos pues dictan ese tipo de clases otros profesores pues que la verdad no tienen conocimiento sobre los temas y es esa también como una dificultad pues un poco relevante me parece a mí. Miren, compañeros, que a mí me ha tocado ver en instituciones educativas donde, por ejemplo, hay profesores que tienen, digamos que ya algunos jubilados inclusive, y siguen trabajando para recibir la segunda jubilación. Entonces, ellos, frente a estos temas de la tecnología, prácticamente no saben nada, ¿no? Miren que, y yo sé que pues hay temas que no los maneja, por ejemplo, un profesor de educación física, pues sí, tiene que saber de tecnología, lógico, pero no es tan vital como el que es, digamos, profesor de las tecnologías, o profesor de informática, o llámese como se llame, dentro de una institución. Pero en sí, generalmente todos los profesores o todos los docentes en particular tienen que saber la parte esencial o lo básico de la tecnología. Y yo he visto que, o he mirado y me ha tocado mirar en diferentes instituciones, no solamente en el departamento del Valle, sino que también en otros departamentos como Nariño, Cauca, donde no hay conocimiento de los profesores frente a temas básicos, como por ejemplo, saber manejar un documento, ¿no? Un Excel, un Word, un PowerPoint, ¿no? Y tristemente uno ve que hay profesores que no lo saben manejar. Entonces yo creo que la actualización en el tema docente debería ser urgente para nuestro país, para poder así conseguir también buenos resultados. Exacto, estoy de acuerdo. Entonces, a continuación, pues continuamos con la introducción de ya con respecto a
a lo que venimos hablando desde el inicio de la reunión. El municipio de Guacarí presenta varios desafíos educativos, los cuales requieren una renovación de las prácticas pedagógicas y curriculares para responder a las necesidades sociales, culturales y económicas de su comunidad. Es por ello que se formula la propuesta de innovación curricular fomentada en un enfoque crítico social en donde se busca integrar las realidades del contexto del posconflicto con las demandas educativas contemporáneas. Este enfoque pretende desarrollar competencias para la paz y la convivencia al mismo tiempo que fortalece las capacidades académicas necesarias para la excelencia educativa en un mundo globalizado. Esta propuesta parte del reconocimiento de la diversidad cultural y social del municipio de Guacarí, considerando que el currículo debe ser instrumento de transformación social que promueve la equidad y la inclusión. Desde este punto de vista, pues se aborda el diseño curricular como un proceso participativo que involucra a los diversos actores de la comunidad educativa, como son estudiantes, docentes, directivos, familias y líderes comunitarios, bajo el enfoque crítico social que permite conceptualizar el currículo no solo como un conjunto de contenidos académicos, sino como una herramienta para la construcción de ciudadanía y el desarrollo integral de los estudiantes en un contexto de posconflicto donde la reconciliación y la reconstrucción del tejido social son prioritarias. La integración de saberes locales como conocimientos universales constituye a uno de los pilares fundamentales de esta propuesta curricular, reconociendo la importancia de valorar la identidad cultural vallecaucana, mientras se prepara a los estudiantes para enfrentar los retos globales. Este equilibrio entre lo local y lo global permite crear espacios de aprendizaje significativos donde los estudiantes pueden desarrollar un pensamiento crítico respecto a su realidad y las posibilidades de transformación social. El enfoque crítico social facilita esta articulación al promover la contextualización de los aprendizajes y la problematización de la realidad como un punto de partida para la generación de conocimiento. La evaluación formativa es otro componente esencial de este enfoque curricular, ya que concibe a la evaluación como una oportunidad para el aprendizaje continuo y la mejora de los procesos educativos. Esta concepción se basa principalmente en los principios de este enfoque que privilegia la reflexión sobre la práctica, la metacognición y la autorregulación como estrategias para el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes. Es así como la evaluación se convierte en un proceso dialógico que permite identificar fortalezas y áreas de mejora, tanto en el aprendizaje de los estudiantes como en las prácticas pedagógicas de los docentes. Gracias, compañera. Continúo yo con el siguiente punto, que es la justificación. Esta propuesta de innovación curricular, bajo el enfoque crítico social, resulta adecuado para el contexto del municipio de Guacarí, Valle del Cauca, ya que integra elementos de la pedagogía crítica y sobre la socioformación en que este enfoque consiste. El currículo es una construcción social y cultural que debe responder a las necesidades específicas de la comunidad educativa, promoviendo la formación integral y el desarrollo de competencias para la transformación social. Es posible identificar los principios del enfoque, los cuales son la contextualización del aprendizaje, en el que el currículo se diseña a partir de los problemas reales en el entorno local, integrado a los saberes ancestrales y culturales de la región vallecaucana, con los conocimientos universales, diálogo de saberes, que promueva la interacción entre el conocimiento científico y de los saberes populares. Formación para la paz y la convivencia, en donde se prioriza el desarrollo de competencias socioemocionales, resolución pacífica de conflictos,
y construcción de una cultura de paz, también como el pensamiento crítico y transformador que fomenta la capacidad y el análisis, también la reflexión y de igual forma también la problematización de la realidad, orientando el aprendizaje hacia la transformación social. Por último, la participación democrática que involucra a la comunidad educativa. De esta manera, también se encuentra pertinente la propuesta de innovación curricular debido a la capacidad de responder los desafíos de Guacarí, que ha sido marcada por un conflicto y la necesidad de reconstruir un tejido social al tiempo que se fortalece la calidad educativa y forma ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible de su región. Compañeros, yo quiero aportar algo ahí en más que todo en la introducción. Miren que en el tema de los enfoques curriculares, según el texto nos dice que nosotros podemos adaptar esos enfoques dependiendo la diversidad cultural, ¿no es cierto?, de nuestro municipio. Entonces, o sea, los enfoques curriculares, si no estoy mal, pueden modificarse, ¿no es cierto? Pueden incluir o excluir, digamos, incluir cosas necesarias y excluir cosas innecesarias, por lo que veo. Listo, continuamos. Continuamos Bueno, con el siguiente punto. siguiente están los objetivos, que como objetivos en general se tiene implementar una innovación curricular con enfoque crítico social en las instituciones educativas de Guacarí, Valle del Cauca, que promueve la formación integral de ciudadanos comprometidos con la construcción de paz, la preservación de la identidad cultural y el desarrollo sostenible. Siguiente a esto, siguen los objetivos específicos. Diseñar un currículo contextualizado que integre saberes locales y problemáticas del territorio vallecaucano con problemáticas académicas fundamentales mediante la creación de los proyectos formativos interdisciplinarios que vinculen el aprendizaje con la realidad social. Fortalecer las competencias socioemocionales y ciudadanas de los estudiantes a través de estrategias pedagógicas que puedan promover la resolución pacífica de conflictos, la participación democrática y la construcción de una cultura de paz en el contexto escolar y comunitario. Como por último, sería establecer procesos de evaluación formativa que valoren el desarrollo integral de los estudiantes mediante instrumentos diversificados que reconozcan los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, privilegiando la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación como herramientas para el mejoramiento continuo. Bueno, vamos a hablar del enfoque curricular. Descripción del enfoque curricular. El enfoque socioformativo crítico adoptado en esta propuesta representa una síntesis innovadora de las corrientes pedagógicas críticas y los planeamientos de la socioformación, configurando un marco conceptual y metodológico que responde a las particularidades del contexto Guacarí Valle del Cauca. Desde la dimensión epistemológica, este enfoque concibe el conocimiento como una construcción social e histórica, que se genera a partir de la interacción dialéctica entre sujeto y realidad. El aprendizaje no se limita a la adquisición de contenidos disciplinares, sino que se orienta hacia la comprensión crítica del mundo y su transformación. En el contexto específico de Guacarí, esto implica reconocer la compleja realidad sociocultural y económica de la región marcada por el conflicto armado, la diversidad étnica y cultural, y los desafíos del desarrollo sostenible. La dimensión axiológica del enfoque socioformativo crítico se fundamenta en valores como la justicia social, la equidad, la solidaridad, el respeto a la diversidad y el compromiso con la paz. Estos valores integran
y transversalmente en el currículo, orientando tanto los contenidos como las metodologías y las formas de evaluación. La formación en valores no se concibe como un componente aislado, sino como un eje articular que permea todas las áreas del conocimiento y las prácticas educativas. Desde la dimensión pedagógica, este enfoque promueve metodologías activas y participativas que posicionan al estudiante como protagonista de sus procesos de aprendizaje. Entre estas metodologías se destacan aprendizaje basado en proyectos formativos, estrategias que articulan diferentes áreas del conocimiento alrededor de problemáticas reales del contexto, promoviendo el trabajo colaborativo y la aplicación práctica de los saberes, comunidades de aprendizaje, espacios de construcción colectiva del conocimiento que involucran a estudiantes, docentes, familias y actores comunitarios, fortaleciendo el vínculo entre escuela y sociedad. Diálogo de saberes, metodología que reconoce y valora los conocimientos tradicionales, ancestrales y populares, poniéndolos en conversación con el conocimiento científico y académico. Pedagogía de la memoria y la reconciliación, estrategias pedagógicas que abordan el conflicto armado y sus condiciones y sus consecuencias, promoviendo procesos de memoria histórica, perdón y reconciliación. La dimensión curricular se caracteriza por la reflexión, la conceptualización y la interdisciplinariedad. El currículo se forma en núcleos problemáticos que responden a las necesidades y potenciales del contexto local, superando la fragmentación disciplinaria tradicional. Los contenidos no son un fin en sí mismos, sino medios para el desarrollo de competencias que permitan a los estudiantes comprender y transformar su realidad. La evaluación desde este enfoque se concibe como un proceso formativo continuo y participativo, orientando las mejoras permanentes de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se privilegian formas de evaluación auténtica que valoran el desempeño de los estudiantes en situaciones reales y simuladas, así como su capacidad para resolver problemas contextualizados. La autoevaluación y la coevaluación son estrategias fundamentales que promueven la metacognición y la responsabilidad sobre el propio aprendizaje. Vamos con el marco teórico. En esta parte, el enfoque curricular crítico social considera al docente como el único investigador de su propia práctica, siguiendo la investigación-acción como planteamiento alternativo de la mejora del proceso educativo. Eliot, 1991, desde el enfoque crítico, nos dice los postulados que defienden son incompatibles con el enfoque técnico, pero compatibles con el enfoque práctico, ya que en cierta medida es un desarrollo del mismo donde profesor y estudiantes aprenden de su propia realidad, como lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que depende la cultura del municipio, también depende la realidad entre estudiantes y profesores. El currículo está dirigido aquí va el compañero, ¿no es cierto? Este es un tema ya del compañero o compañera. Así, compañero. El currículo está dirigido a la construcción conjunta entre profesores y estudiantes a través de la praxis, buscando la transformación, la acción y la reflexión, la teoría y la práctica, y se unifican en un proceso dialéctico. Se genera un enfrentamiento entre estos ante la realidad adjetiva en el cual viven y se desarrollan. La fuente para la selección de contenidos es la propia realidad social dentro de la cual se enmarca la escuela, según Freire, 1979. La acción crítica es la praxis que se mueve entre la reflexión y la acción, página 80. Dentro de este contexto no tiene sentido hablar de la enseñanza sin hacerlo del aprendizaje. Bien decía, para nosotros, el problema no radica solamente en explicar a la gente, sino dialogar con ellos sobre la acción. Continuamos. Según Freire, 1979, la escuela, las aulas y el currículo son dinámicos, se construyen y se constituyen
constituyen sobre la base del intercambio de los participantes, donde la enseñanza es un proceso continuo de toma de decisiones, el cual se establece entre profesor-estudiante desde el principio de la experiencia, dejando de ser esta una relación de autoridad. Por tanto, el carácter dialógico, dialógico de la educación es como una práctica de la libertad, no cuando el profesor-alumno se reúne con los alumnos profesores en la situación pedagógica, sino cuando el primero se pregunta a sí mismo sobre qué versará su diálogo con los últimos. Bueno, el punto central dentro de este paradigma se representa por el interés emancipador. Habermas manifiesta que emancipación hace referencia a independencia de todo aquello que está fuera del individuo. Se trata de un estado de autonomía y no libertinaje. Se identifica con la autonomía y la responsabilidad con la emancipación, siendo posible esto solo a través de la autorreflexión. Desde el interés emancipador, el currículo no consiste en un conjunto de planes a desarrollar, sino como aquel proceso de interacción donde la planificación, la acción y la evaluación están relacionados e integradas en un proceso de investigación, acción, siendo esta la oportunidad de avanzar hacia la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la práctica que permite el método dialéctico. El enfoque crítico social implica la colaboración de los docentes, padres, estudiantes e investigadores en el proceso de transformación y reflexión, donde no se presentan reflexiones jerárquicas y predominan la cooperación, la autonomía individual o colectiva de pensamiento y acción. Bueno, compañeros, siguiente está el marco legal, que se estará dando unas referencias y citas de acuerdo a las referencias bibliográficas que nos brindan los tutores. Continuamos con áreas del saber. Asignaturas y grados que aborda la propuesta. La propuesta de innovación curricular, tejido, paz y conocimiento está diseñada para implementarse de manera integral en todos los niveles educativos del sistema escolar de Guacarí, Valle del Cauca, abarcando niveles educativos como preescolar, también llamado transición, básica primaria que va de primero a quinto, básica secundaria de sexto a noveno, media académica y técnica de 10 y 11. Áreas curriculares integradas, núcleo de humanidades y construcción de paz, lenguaje español, ciencias sociales que abarca historia, geografía, constitución política, ética y valores, cátedra de paz, educación religiosa con enfoque en diálogo interreligioso, núcleo de ciencias y sostenibilidad ambiental, matemáticas, ciencias naturales que abarca biología, química, física, educación ambiental, proyectos productivos sostenibles, núcleo, otro punto sería núcleo de expresión y patrimonio cultural que abarca educación artística, lo que es música, danza, artes plásticas, educación física, recreación y deportes, patrimonio cultural vallecaucano, expresiones culturales y artísticas locales, núcleo de tecnología e innovación social, que abarca tecnología e información, emprendimiento, proyectos de innovación social, comunicación y medios. Núcleo de formación de la ciudadanía global, inglés y otras lenguas, competencias ciudadanas, educación económica y financiera, proyectos de servicio comunitario. Por último punto, quedaría ya la gestión comunitaria, que es como qué se va a hacer en ese momento. Son propuestas que teníamos ahí. Entonces, teníamos dos propuestas, ¿no? Una es
Desarrollar proyectos de aprendizaje donde los estudiantes resuelvan problemas reales de la comunidad. Por ejemplo, si hay que reforestar, si hay campañas de salud, qué hace falta en las escuelas. Eso sería una, la gestión comunitaria. También teníamos otras, que era la de integrar en el currículo educativo conocimientos tradicionales, culturales y prácticas comunitarias ahí mismo en el currículo, ¿no? Por ejemplo, como la agricultura sostenible, también se podría incluir en un currículo la medicina ancestral. En muchos municipios trabajan mucho lo que es las artesanías, por ahí en partes, en muchos municipios hay gente que hace unas artesanías muy bonitas, entonces también se podría incluir dentro de un currículo educativo. Y también la historia local. Hay veces vivimos en una parte y no sabemos qué historia tiene también nuestras comunidades, qué es lo que ha pasado. Eso también se podría hacer en la gestión comunitaria. No sé si tienen algún aporte los compañeros ahí. Sí, como también se pueden organizar talleres para dar charlas donde se puedan dar aclaraciones sobre algunos temas específicos, donde cada una de las personas puedan tomar conciencia sobre las necesidades que se están presentando alrededor para poder hallar una solución. Miren que en el tema de la gestión comunitaria hay que tener en cuenta que nos hemos aislado del tema familiar, ¿no es cierto? Entonces, a veces, digamos, la tecnología nos ha llevado un poco como a desunirnos de la realidad de la historia y de la cultura nuestra. Si ustedes recuerdan, antes nosotros, principalmente yo que soy el más viejito aquí parece, entonces, en los tiempos nuestros, yo recuerdo que cuando yo estudié lo que fue primaria, ¿no? En una escuela, entonces en esa época nosotros, en ese tiempo no habían celulares, ¿no? En ese tiempo la tecnología que nosotros teníamos para poder estudiar se llamaban bibliotecas, no sé si ustedes se acuerdan, que ahora pues ya son muy diferentes, ¿no? Tienen mucha más información por medio de Internet, por medio de los libros didácticos, por medio de la información en plataformas. En ese tiempo nosotros no había tecnología, pero compartíamos muchísimo más con la familia, con los amigos, con los compañeros. Las jornadas de estudio eran demasiado extensas, muy buenas. Eh, Cuando yo pasé por segundo de primaria, por ejemplo, les comento, ella ya sabía las tablas de multiplicar de la 1 a la 10, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se imaginan la calidad de la educación, cómo ha bajado. No sabemos si es por el tema de la tecnología, si es por el tema de que a veces nosotros como padres, yo ya soy padre también, somos muy, digamos, flexibles en cuanto al tema de la educación. Mire que ahora nosotros, eh, los maestros, los profesores llegan y le ponen una tarea a un chico, a un hijo nuestro, y el niño rápidamente va a internet y investiga y listo, y llenó y pare de contar. ¿No? Por eso es tan bueno la lectura, ¿no es cierto? Porque en la lectura nosotros aprendemos, nosotros nos tocaba, digamos, por ejemplo, si era para hacer una obra de teatro, nosotros nos teníamos que aprender de memoria todos los párrafos y todo lo que nosotros teníamos que decir sin equivocarnos ni siquiera en una palabra. Se dan cuenta cómo era la educación nuestra ahora. Entonces, por eso la tecnología, vuelvo y repito, es una herramienta muy buena, muy vital para que nosotros podamos acceder a ella, pero también nos ha separado un poco de la realidad cultural de la que vivíamos años anteriores. Entonces, ¿cuál es mi invitación, compañeros? A que nosotros como docentes o futuros docentes empecemos a recuperar la identidad cultural nuestra, ¿no es cierto? Que no solamente sea la tecnología la que nos lleve a educar a nuestros alumnos, sino que también podamos educarlos y enseñarles un poco
de la cultura que poco a poco va como desapareciendo y que nosotros como educadores tenemos nuestra responsabilidad de volver a retomar algunos temas que son muy importantes frente a la cultura. Entonces, sí, compañeros, los invito a que reflexionemos, a que discutamos un poco estos temas porque son de suma importancia y que van a llevar a que nuestro territorio pueda conseguir buenos resultados en cuanto a la educación. La educación no es basada solamente en el conocimiento, también la educación es basada en cómo yo me comporto dentro de un aula como docente y como estudiante. Por ejemplo, yo no puedo ser amigo íntimo de un estudiante, no. O sea, yo tengo que ser el docente que enseña el conocimiento de las diferentes áreas o de la área que a mí me corresponde, ¿no? Porque cuando un alumno tiene confianza con el docente, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber ese respeto. Si ustedes recuerdan antes, uno no podía decirle al docente vos o esto, ¿no es cierto? O, o que el docente llegue y le diga vení, no, era un respeto tan tremendo que uno al profesor lo respetaba como que si fuera el mismo papá o la misma mamá. Entonces, sí miran la diferencia entre la educación de hace muchos años, para allá de 1990 o los años 2000, a este año ya 2025, que vemos una diferencia súper grande por el tema de la tecnología, que vuelvo y repito, es una herramienta importantísima, pero que debemos saberla utilizar dentro de nuestros conocimientos como docentes o futuros docentes, como también en el conocimiento que nosotros les podamos brindar a las comunidades y a los niños que nosotros vamos a educar en cada aula. Gracias, compañero, por tu aporte. También quería aportar un poquito también sobre el acompañamiento afectivo. Es importante, pues, que nosotros, o bueno, la comunidad y entre todos creemos vínculos cercanos y de confianza, pues, con los niños y niñas. Más, pues, teniendo en cuenta los roles que nosotros manejamos, en este caso como futuros docentes, y ya pues asemejándonos a en el futuro, cuando seamos docentes, sería bueno lo de los vínculos cercanos y con los niños y niñas, bueno, siendo referentes sensibles que comprendan sus historias y necesidades. Esto incluye la escuela activa, la contención emocional y la presencia constante como figuras estables. Muchos estudiantes pues viven situaciones de vulnerabilidad que afectan su bienestar y brindar un entorno afectivo seguro fortalece su autoestima y sus posibilidades de aprender. También con respecto a lo que mencionábamos al principio sobre el currículo, se mencionaba que era, pues que no era como actualizado o algo así, ¿no? Entonces también puedes manejar como adaptación curricular contextualizada, reformular propuestas pedagógicas a partir de los intereses, saberes y contextos de los estudiantes, integrar contenidos culturales locales, usar materiales accesibles y priorizar aprendizajes que les sean útiles y significativos. El currículo oficial muchas veces es rígido y alejado de la realidad de las infancias. Adaptarlo desde una mirada humanitaria garantiza que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento desde sus posibilidades reales. Entonces, pues eso también quería aportar. Bueno, muchas gracias, Claro. compañera. Tengo otro aporte acerca de la gestión comunitaria. Se puede hacer un inventario de recursos donde se realice un diagnóstico para identificar qué recursos están disponibles en la comunidad, cuáles pueden ser aprovechados para la solución de los conflictos. No sé si alguien tiene más que Voy a aportar. hacer un pequeño aportecito ahí, por ejemplo, los currículos y la gestión comunitaria, ¿no? La gestión comunitaria tiene que ser como más revisar qué hace falta en la comunidad, qué se podría hacer y cómo podríamos mejorar en eso, ¿no? Y también ver cómo los currículos también nos pueden influir ahí. Por ejemplo, si usted va a hacer gestión comunitaria, podríamos ver en los currículos, en qué enfoques curriculares podríamos también apoyar ahí para también para la comunidad y también para los estudiantes. Eso sería.
Creería que todos estos temas son de gran importancia para buscar un mejor bienestar para los estudiantes, que pues si en algún momento se deben llevar a cabo, se debe tener más información y más investigación para poder realizar de una manera, ¿cómo se podría decir? Correcta. Exacto.